En la clase 12 vamos a ver lo que son los controladores de atraso y adelanto y luego en la próxima vamos a ver cómo sintonizarlos. Para esto, primero vamos a presentar lo que son los compensadores en cascada, para luego seguir con las mallas en adelanto, las mallas en atraso y los controladores que incluyen estas dos mallas al mismo tiempo, para finalmente ver distintas formas de calcular lo que vendría siendo el error estático, que va a ser una de las características que vamos a utilizar para la sintonización de estos controladores. Para empezar, nosotros habíamos visto hasta ahora que cuando estamos sintonizando un controlador, hasta ahora un PID, estábamos usando el lugar geométrico de la raíz y elegíamos nuestros polos en lazo cerrado, de tal forma que se cumpliera que todo nuestro sistema tenía una frecuencia natural dada, un amortiguamiento dado, podíamos también elegir que tuviera un tiempo de estabilización dado. Pero no siempre íbamos a lograr que esto se cumpliera para un sistema. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿qué sucede si no se logra alcanzar las características que queremos? Para esto había distintas soluciones. Por un lado podemos ver, ¿realmente necesitamos esas características? Porque podría ser que no es necesario. Podríamos cambiar también nuestro sistema, con esto me refiero a la planta, podríamos empezar a agregar o quitar componentes. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un sistema electrónico, podríamos variar el valor de las resistencias en este, de tal forma que al hacer estos cambios, sí pudiéramos alcanzar las características deseadas. O pasando al tercer punto, podríamos compensar los aspectos no deseados diseñando distintos tipos de controladores. No nos quedamos solamente en la versión básica que eran los PID. Y en este sentido aparecen los compensadores en cascada, que lo que hacen es agregar una serie de ceros y una serie de polos, de tal forma de poder ir cancelando todos los componentes que queramos. Hasta ahora habíamos trabajado con sistemas que tenían un cero y un polo, y ahora vamos a estar diciendo que el controlador no tiene por qué estar sujeto solamente a eso, sino que puede ser mucho más grande. Por eso, la pregunta va a ser, cuando estemos diseñando estos controladores, que van a ser en cascada porque se están multiplicando uno tras otro, ¿cómo vamos a agregar estos polos y ceros de tal forma que nuestro lugar geométrico no se vuelva inestable y que efectivamente podamos tener las frecuencias naturales, los tiempos de estabilización, los amortiguamientos y las características que deseamos? Por eso es que obviamente vamos a tener que hacer todo el estudio de la LGR. Ya sabiendo que vamos a querer ubicar controladores en cascada, sabemos que para empezar, el mundo no son solamente controladores proporcionales integrales y PID, sino que existen infinitas combinaciones donde en la realidad los controladores que hemos visto hasta ahora son un caso de los controladores de adelanto y atraso. Vamos a poder implementarlos usando múltiples ceros y polos y se van a estar dividiendo en estas tres categorías, que va a ser controladores que sean simplemente de atraso, controladores que sean de adelanto y controladores que tengan componentes de atraso y adelanto o adelanto-atraso al mismo tiempo. El orden va a decir cuál es el que está mandando. Para poder saber en qué consisten cada uno de estos, vamos a ir viendo uno por uno. Primero, para entender qué quiere decir que estemos hablando de redes de adelanto o de atraso, tenemos que estudiar la condición de ángulo de nuestro controlador. Si se acuerdan, nosotros teníamos la condición de ángulo que decía que la suma de los ángulos de los ceros menos la suma de los ángulos de los polos tenía que ser más o menos 180 por 2K más 1. Esto para cuando tengamos nuestro polo en lazo cerrado. Muchas veces se puede dar que nosotros queremos ubicar nuestro polo como en esta figura, en esta posición, y al hacer este cálculo nos vamos a dar cuenta de cuántos ángulos tenemos que sumar o restar, cuánto nos está faltando o cuánto nos está sobrando. Esta diferencia de grados es lo que nosotros le vamos a agregar con nuestras redes de adelanto o atraso que vamos a estar agregando. Partiendo por las mallas de adelanto, ¿en qué van a consistir estas? Las mallas de adelanto son mallas que nos van a permitir obtener respuestas con mejores dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser más rápidas y van a estar más amortiguadas. ¿En qué van a consistir? Va a ser un sistema en el que estamos agregando un cero que está adelantando, esto es como truco para recordar cuál es cuál, a un polo. Vamos a tener básicamente un sistema donde el cero se encuentra más cercano al origen que el polo. Acá tenemos descrito cómo se van a describir,
es una ganancia, ya que es un controlador, con un 0 sobre el polo. Y también puede ser que se lo encuentren en la literatura escrito de esta otra forma, donde el 0 va a estar 1 sobre t y el polo va a estar 1 sobre t y alfa, donde lo que se va a hacer es sintonizar este alfa, ya que se va a querer que haya una constante de tiempo deseada. Ahora, como nuestro 0 se va a encontrar más cerca del origen que el polo, vamos a tener que se está amplificando el ruido de alta frecuencia. ¿Por qué es esto? Porque este tipo de sistema va a estar actuando principalmente como un derivador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estábamos trabajando con un controlador PD, era una malla en adelanto. Cuando teníamos un controlador PID, estaba también incluyendo una malla de adelanto. Este tipo de controlador va a estar entonces amplificando el ruido de alta frecuencia, y para que esta amplificación no sea tan grande, se va a trabajar con que la proporción de B sobre A, es decir, el polo sobre el 0, tiene que ser pequeña. Estos dos valores van a tener que estar ubicados cerca. No puede ser que tengamos uno muy cerca del origen y el polo esté hacia el infinito, sino que tienen que estar relativamente cerca, y en general se cumple que tienen que estar en la proporción de entre 0 y 15. Y aquí en una tabla de hasta cuántos grados vamos a poder estar agregando, según la proporción. Cuando la proporción tiende a infinito, que es lo que no queremos, podemos agregar hasta 90 grados, pero eso va a hacer que estemos amplificando en gran medida el ruido. Cuando la razón es de 10, estamos agregando 54,9, de 5, 41 y así sucesivamente. Esto de aquí, de cómo se están agregando los grados, les va a quedar más claro cuando empecemos a ver diagramas de Bodes en una semana y media a 2 semanas más. Porque este mismo concepto va a ser el que vamos a utilizar 100% en la sintonización en ese caso. Por ahora lo que tienen que recordar es que la red de la malla en adelanto va a tener un 0 más cerca del origen que el polo, y que tenemos que tener cuidado con la sintonización porque si no vamos a estar amplificando el ruido. Por eso es bueno mantenerse en esta medida entre 0 y 15. Con eso pasamos a la siguiente malla, que es la malla de atraso. En este caso es al revés. Tenemos que el polo se está ubicando más cerca del origen que el 0. La función de transferencia se va a escribir de la misma forma. K, la ganancia, S más A, S más B. Acá si se fijan se me quedó el nombre en inglés, así que les sirve también para saber cómo buscarlo si es que quisieran encontrar más información. Y la otra forma en la que lo van a encontrar escrito en la literatura se muestra aquí, es análogo al otro, pero en vez de que se diga alfa se va a decir beta. Esto es solamente nomenclatura. Lo importante es que entiendan que el polo va a estar más cerca del origen y el 0 va a estar más alejado. Y en este caso entonces se va a cumplir que el valor del A va a ser mayor que el del B. ¿Qué tipo de malla en atraso hemos visto hasta ahora? No sé si les recuerda algo esto, y la pregunta va a venir más adelante, de hecho. Pero la malla de atraso clásica con la que hemos trabajado hasta ahora son los controladores PI, en las que el polo se encuentra efectivamente en el origen y tenemos un 0 ubicado hacia la izquierda de este. Sabiendo esto, ¿qué es lo que se está encargando de hacer una malla en atraso? Como es un PI es un tipo de malla de atraso, las mallas de atraso lo que hacen es disminuir el error en estado estacionario. Pero tenemos que tener ojo porque los polos que estamos agregando están desplazando el lugar geométrico hacia la derecha, con lo cual nos estamos acercando hacia la parte de inestabilidad. Por eso es que en general se ubica un 0 cercano al polo, de tal forma de que podamos alejar un poco este lugar geométrico y podamos mejorar un poco la respuesta dinámica, es decir, hacer el sistema más rápido. Porque cuando nos estamos acercando hacia la derecha, aparte de estarnos acercando a la parte inestable, estamos haciendo que nuestro sistema sea más lento. Y bueno, y la pregunta que ya les había dicho, ¿qué malla de atraso hemos usado? Los controladores PI son mallas de atraso. A modo de comparación uno versus el otro, sabemos que las mallas de adelanto, ¿qué es lo que hacen? Mejoran las condiciones dinámicas, es decir, la frecuencia natural y el tiempo de estabilización, pero van a estar amplificando el ruido. Mientras que las de atraso van a estar disminuyendo el error, pero van a estar volviendo el sistema más lento.
Por eso que lo que se va a hacer en la práctica es no trabajar solamente con adelanto o solo con atraso, sino que se va a incluir un atraso para disminuir el error y después se va a incluir una malla de adelanto para mejorar el tiempo de estabilización. Por lo tanto, volviendo a la primera pregunta que teníamos en la diapositiva 1 es, ¿qué pasa cuando no alcanzamos a tener las características de velocidad que queremos? Le podemos empezar a agregar mallas de adelanto. Y cuando empezamos a tener un controlador tras otro, vamos a tener lo que son compensadores en cascada. Pasando ya, ¿cómo vamos a ver entonces qué va a ser la compensación adelanto-atraso o atraso-adelanto? Se va a utilizar más de una malla para poder obtener tanto el error deseado como los tiempos de estabilización que se quieren. Para poder entender esto en mayor detalle, acá hay un ejemplo. Tenemos una planta que está dada por 10 sobre S más 3, S más 6, y se quiere que tenga 0 error en estado estacionario y esto funcione con una frecuencia de 20 radianes por segundo y un amortiguamiento de 0,8. Primero, aquí tenemos cómo se comporta el lugar geométrico de la planta. Tenemos un polo en menos 3, un polo en 6 y tenemos nuestra ganancia 10. Como queremos un error 0 en estado estacionario, ya sabemos que tenemos que agregar un controlador PI. En este caso, por simplificación, se elige un PI de tal forma que cancele el polo más lento. O sea, ubico el 0 del PI sobre 3. Con esto al mismo tiempo yo estoy eliminando todas las oscilaciones asociadas a este polo. Pero, como podemos ver acá en la figura, cuando elegimos un PI de tal forma de cancelar el polo más lento, es imposible que obtengamos 20 radianes por segundo, porque el lugar geométrico está llegando hasta 6. Por lo tanto, tenemos que agregarle otras mallas de compensación, de tal forma que podamos obtener las componentes deseadas. Acá lo que viene ahora es ver la respuesta al escalón en el caso actual. Como no estamos cumpliendo las características que tenemos sobreoscilación y se demora un tiempo relativamente elevado en llegar a su valor, 1,4 segundos. Cuando se agrega una malla de adelanto, porque queremos volver el sistema más rápido, en este caso estamos agregando un 0 y un polo, se elige que el 0 de esta malla cancele el otro polo del sistema. Acá se puede mostrar en el eje R, pueden ver que estoy cancelando los dos. Y elijo mi polo de tal forma de estar dentro de la proporción de 0 a 15. Con esto acá tengo el lugar geométrico completo. Si se fijan, ahora yo ya estoy pasando por una frecuencia de 20 radianes, tengo un amortiguamiento de 0,78, con lo cual estoy cumpliendo las características que era 20 y 0,8. Si me muevo un poco, de hecho podría seleccionar 0,8, pero no se estaba saltando ese punto en la foto cuando la saqué. Por eso les estoy mostrando esto ahora. Y esto se obtiene cuando tenemos una ganancia de 40. Y con esto ya tenemos que nuestro controlador final es la malla de adelanto con la malla de atraso que vendría siendo el PI y la ganancia que le estamos agregando. Ahora cuando estudiamos la respuesta al escalón, vemos que ya no tenemos sobreoscilación y que estamos llegando a la estabilidad en 0,4 segundos en vez de 1,4. Por lo tanto, el sistema es mucho más rápido de lo que habíamos obtenido originalmente. Sabiendo esto, sabemos cuál es la gracia de tener controladores de atraso y de adelanto, de agregar distintos tipos de mallas. Ojo que acá yo mostré solamente agregar una malla de cada uno, pero se puede dar que ustedes tengan que agregar múltiples mallas de cada uno y no sería un controlador que esté necesariamente mal. Ahí tienen que empezar a estudiar el lugar geométrico y ver si siguen siendo estables. Pero lo que nos falta ahora ver es cómo calculamos el error, porque no siempre les vamos a decir que el error del sistema sea 0 en estado estacionario. Podría ser que no nos interese eso. Vamos a sintonizar en función del error, pero no necesariamente tiene que ser 0. Para eso, vamos a estudiar cómo se comporta lo que vendría siendo el error estático. Primero que eso, les voy a recordar cuál era el error en estado estacionario. Acá tenemos una función en lazo cerrado, tenemos la planta por el controlador por todo, y tenemos que nuestro error va a estar dado por la referencia menos la planta por el controlador por el error, con lo que despejando me queda que el error es igual a
la referencia sobre 1 más g, donde g es todo. Para calcular el error en estado estacionario, nosotros teníamos que le calculábamos el límite cuando s tendía a 0 de el error por s. Reemplazando me queda el límite cuando s tiende a 0 de s por r sobre 1 más g, donde nosotros vamos a cambiar nuestra referencia por si es un escalón, una rampa, parabólica, etc. Sabiendo cuál es el error estado estacionario, el error estático se va a describir la habilidad que tiene un sistema para reducir o eliminar el error en estado estacionario. Para eso nosotros vamos a tener distintos tipos de error estático: estático de posición, de velocidad y de aceleración, y los vamos a poder calcular. También le vamos a calcular el límite, pero si se fijan, ahora yo no voy a estar viendo r sobre 1 más g, sino que le voy a calcular el límite a g de s, es decir, la planta por el controlador. Para el caso de posición. Para el caso de velocidad, va a ser s por g de s, porque quiero ver qué tan rápido tiende a. Y para el caso de aceleración, s cuadrado por g de s. En general, el primero va a estar asociado con los escalones, el segundo con rampas y el tercero con exponenciales. Si queremos ver cómo se relaciona nuestro error estático con el error estacionario, despejamos, vamos igualando y nos queda que efectivamente el error estacionario es el inverso del error estático en todos los casos. Por lo tanto, ojo con esto, porque cuando les pidamos si tienen que mejorar un controlador y se les está hablando del error estático y no del error en estado estacionario, va a ser mejor que el error estático sea mayor en vez de menor, porque va a ser el inverso de lo que nosotros teníamos relacionado con el error estado estacionario.